Pero yo quería revisar un poco lo que sería trabajo práctico número 2, así seguimos trabajando. ¿Sí? Bien. Un segundo. Vamos a poner para que puedan visualizar el trabajo práctico. ¿Sí? De paso vamos a ver de que se una el resto, ¿sí? ¿Están viendo el trabajo práctico ahí? No, todavía. ¿Ahora sí? ¿Están viendo el trabajo práctico? Sí. Bien, perfecto. Bueno, habíamos visto ayer el tema de el simulador y la actividad con el simulador. Vamos a ver hoy los ejercicios de aplicación de la ley de Ohm y uno por uno, así ya habíamos empezado a ver anteayer, ¿sí? El ejercicio número 1 ya lo habíamos visto, ¿sí? Que era utilizando la ley de Ohm. Después habíamos quedado en esto. Una pila se conecta. Esto lo habíamos visto utilizando la ley de Ohm y el triangulito de la ley de Ohm. ¡Ay, Dios, ese ratón! Este también es aplicación de la ley de Ohm. Vamos a ver, yo les pasé hace rato, ¿sí? Para que podamos ver el problema número 4, un pequeño archivo de teoría acerca de lo que es resistencia, ¿sí? Entonces eso quería explicarles un poco cómo es que sería el tema de la resistencia. Hemos dicho que la resistencia era la dificultad que ofrecía un conductor al paso de la corriente eléctrica, o sea, al flujo de electrones, ¿sí? No sé si se acuerdan algo de química, pero cada elemento químico tenía una estructura electrónica, ¿sí? Y dentro de esa estructura electrónica estaban los metales, que no es casual que sean los mejores conductores de la corriente eléctrica, que esos elementos químicos metálicos tenían la facilidad, ¿sí? O tenían la facilidad de desprender electrones, o sea, tenían electrones libres. Esos electrones se llamaban electrones de valencia, o sea, tenían una tendencia a perder electrones, entonces tienen tendencia a oxidarse. Eso es propio de los metales, ¿sí? Entonces, esos electrones de valencia o electrones libres son los que permiten que esos electrones vayan saltando, moviéndose dentro de la estructura cristalina de un metal y puedan conducir mejor la corriente eléctrica. Hay dos tipos de conductores. Hay conductores metálicos que, como les decía, tienen esa facilidad de que puedan saltar los electrones y moverse dentro de la estructura cristalina, y después están los que forman los metales alcalinos térreos y algunos no metales,
que también conducen la corriente, pero lo hacen formando soluciones, ¿sí? Eso se llaman conductores electrolíticos, y es el principio de funcionamiento de las pilas, las baterías. Son no metales o metales alcalinos térreos que tienen la posibilidad de que se muevan dentro de esa solución que forma el metal o el alcalino térreo en agua, y es la migración de iones, ¿sí?, de partículas cargadas eléctricamente, la que produce la circulación de corriente eléctrica, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces hay dos tipos, ¿me entienden lo que les digo? Hay dos tipos de conductores: los conductores metálicos y los conductores electrolíticos, ¿sí? En uno, la corriente eléctrica circula por el movimiento de electrones a través de la red cristalina, y en otro lo hace a través de la formación de iones que migran dentro de la solución, generando la corriente eléctrica, o la circulación de electrones, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahora vamos a ver, ¿sí?, esos conductores tenían determinadas propiedades, ¿sí?, que se podían medir durante la circulación de la corriente eléctrica, durante la circulación de iones o que se pueden medir sobre la corriente eléctrica, que sería el voltaje o diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia. Particularmente vamos a hablar de la resistencia. Ahora vamos a dejar un poquito este tema de... ¿Ahí me están viendo? Sí. Bien, ¿me están viendo? Así puedan ver el pizarrón. La resistencia eléctrica, ¿sí?, la resistencia eléctrica es, como decimos, la dificultad que ofrece los conductores a la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué depende esa resistencia eléctrica. También Ohm, ¿sí?, determinó que esa resistencia dependía, ¿sí?, de un factor de corrección que se llama resistividad o resistencia específica o resistividad, y que depende de la longitud y la sección, ¿sí?, del conductor, de la longitud y la sección del conductor. La resistencia eléctrica, según Ohm, es directamente proporcional a la longitud. O sea que cuando un conductor es más largo, ¿sí?, es mayor la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica. Y disminuye cuando crece la sección. O sea, cuando el cable tiene una mayor sección, la resistencia disminuye. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de mover más electrones, ¿sí? ¿Se llega a ver el pizarrón? Sí. ¿Sí? Bien. No sé si me escuchas. Entonces, este valor de resistividad por resistencia específica está tabulado, ¿sí? Hay una tabla donde cada material, cada conductor eléctrico tiene una determinada resistencia específica o resistividad, y está tabulado. En el archivo que les pasé están las resistividades de algunos materiales conductores, como el aluminio, el cobre, el oro, mayormente los metales, ¿sí? Entonces, aplicando esta ecuación, que también es cómo varía la resistencia con la naturaleza del conductor. Por eso fíjense que cuando tenemos equipos que consumen mucha corriente o que necesitan una cantidad mayor de corriente por unidad de tiempo, por ejemplo, como son los aires acondicionados en una instalación eléctrica, que consumen mucha corriente, los cables que se ponen son más gruesos, ¿sí?
¿Por qué? Porque va a circular una mayor cantidad de corriente. Si ponen un cable finito, se calientan, saltan las termomagnéticas porque aumenta la resistencia del cable a ser más fino. Entonces, por ejemplo, si en una instalación eléctrica se pone un cable de 1,5 para lo que es todos los electrodomésticos de la casa, particularmente la instalación de un aire acondicionado, de una soldadora eléctrica, de un termotanque eléctrico, deberían tener una instalación paralela donde el cable, ¿sí?, sea de mayor diámetro para bajar la resistencia y que del conductor, bajar la resistencia del conductor y que no se caliente, porque al aumentar la temperatura, la resistencia aumenta y disminuye la intensidad de corriente. O necesitamos un mayor voltaje para que circule la misma cantidad de corriente. Entonces, eso hace de que el sistema pierda rendimiento. Entonces, por eso, por esta característica de que cada uno de los materiales conductores o metálicos tenga una resistividad específica, ¿sí?, es que para una determinada cantidad de corriente que va a circular se usa uno u otro conductor. Fíjense que cuando hacemos una instalación domiciliaria, los cables son de cobre recubiertos, ¿sí? Pero si los cables de alta tensión, ¿sí?, son de acero, de un mayor diámetro, ¿sí?, o de aluminio. El aluminio es un muy buen disipador, ¿sí? Por eso es que se usa mayormente ese tipo de material. Entonces, en los ejercicios estos, con esta ley que también se llama ley de Ohm o de la dependencia de la resistencia con la naturaleza del material, ¿sí?, es que podemos calcular cualquiera de las variables teniendo alguno de los datos. Por ejemplo, si tenemos la resistividad específica que está tabulada, la longitud del conductor o la sección del cable, ¿sí?, podemos calcular la resistencia. Ahora, si nosotros queremos tener determinada resistencia eléctrica y queremos saber qué sección de cable utilizar, y despejamos de esta ecuación la sección. Esto está dividiendo, pasa multiplicando, nos quedaría R por S igual a la resistividad específica por la longitud. Despejamos la sección y nos queda la resistividad específica por la longitud sobre la resistencia. Y ahí podemos calcular la sección del cable. O también, si queremos saber para una determinada sección de cable, qué longitud, ¿sí?, tenemos que usar, ¿sí?, para tener una determinada resistencia, despejamos la longitud y nos queda la resistencia por la sección sobre la resistividad específica, ¿sí? Entonces, al igual que con la ley de Ohm, el triangulito este que habíamos hecho para la ley de Ohm, donde decía que la intensidad de la corriente era directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué nos decía esta ley? Que la cantidad de corriente que pasa por unidad de tiempo, ¿sí?, depende del voltaje aplicado. Cuanto mayor es el voltaje, ¿sí?, mayor es la intensidad de corriente. Y cuando esta resistencia crece, es menor la intensidad de corriente. O sea que es inversamente proporcional a la resistencia la cantidad de corriente que circula. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí. Bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Ahora,
los problemas. Les voy a compartir pantalla, así seguimos con los problemas. Acá, por ejemplo, ¿lo ven al trabajo práctico? Al ejercicio número 4. Chicos, ¿lo están viendo? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces el ejercicio número 4, ¿sí? Dice, ¿qué intensidad pasará a través de un conductor de aluminio de 2 kilómetros de longitud y 1 milímetro de sección cuando se le aplique una diferencia de potencial de 50 volts? Entonces, acá, ¿qué tenemos como dato? El voltaje, ¿sí? Dice que es 50 volts, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué intensidad? Acuérdense de la ley de Ohm, que decía que la intensidad, ¿sí?, era igual a la resistencia, al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? No puedo escribir con esto, pero bueno, ya me voy a acostumbrar. Decía que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Bueno, tenemos el valor de voltaje. Para calcular la intensidad necesitamos calcular la resistencia. Entonces vamos a utilizar la otra fórmula que dice que la resistencia es directamente proporcional a la resistividad específica del material, ¿sí?, por la longitud dividido en la sección del conductor. Entonces, de esta forma, con esta fórmula, vamos a calcular la resistencia. Tenemos como dato la resistividad específica del aluminio, ¿sí?, que es 2,8 por 10 a la menos 8. Fíjense en las unidades, es que es ohm por metro, ¿sí? Vendría a ser ohm por metro sobre milímetro al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos a través de un conductor de aluminio de 2 kilómetros. Entonces tenemos que expresarla en metros a la longitud. ¿Cuántos metros serían 2 kilómetros? 2.000 metros, exactamente. 2.000 metros. Entonces, por 2.000, disculpen cómo escribo con esta, pero bueno, tampoco escribo muy lindo cuando escribo en el pizarrón. 2.000 metros, ¿sí? Y dividido en la sección del conductor. Y dice que tiene 2 kilómetros de longitud y una sección de 1 milímetro. Bien. Entonces, esto es milímetros cuadrados por metros. La unidad, ¿sí?, es a la menos 8, es negativo porque es muy chiquitito el valor, ¿sí?, ohm por metro. Bien. Entonces, la resistencia la calculamos de esta forma, ¿sí? 2,8 por 10 a la menos 8. 2,8 por 2.000 serían 5,6. Ponemos los 3 ceros. O sea, tenemos 56
y acá tenemos un 2,8. La coma está acá, ¿sí? Pero lo hemos multiplicado por 2000. Entonces, tenemos que correr la coma 3 lugares, ¿sí? 2,8 por 5,6. A ver, ya lo calculamos. Espere que lo calculamos. No sé si tienen ustedes una calculadora por ahí. 15.68, profe. 15.68, 2,8 por 2 serían 5,6. 2,8 por 5,6 es 15.68. Ajá, bien. Perfecto. Fíjense que serían 5,6 y tenemos que agregarle sería, espero que consiga el lápiz. No. Bien. Espero que, ahí está. Por 10,8. Fíjense que este está a la menos 8. Por notación científica tenemos que bajarle, como este está multiplicado por 1000, ¿sí? El 2 está multiplicado por 1000, vamos a restarle o vamos a sumarle al 8 los 3 lugares, ¿sí? Más 3. O sea que menos 8 más 3 sería 5. El resultado sería 5,6 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ohm, porque la resistencia se mide en ohm. Entonces, este sería, tenemos el valor de la resistencia, tenemos el valor del voltaje, entonces de acá podemos calcular ya la intensidad de corriente, que sería dividiendo, ¿sí? El voltaje, que era 50 volts, dividiéndolo en la resistencia, que es 5,6 por 10 a la menos 5 ohm. Voltios sobre ohmios y amperios, ¿sí? O sea que el resultado sería, ¿alguien puede dividir eso, 50 en 5,6? Sería 8,92 por 10, no, sin 10, sería 8,92 amperios. ¿Mm? Entonces, ahí ya tenemos el resultado de la intensidad, porque nos pedía qué intensidad pasará a través de un conductor de aluminio de 2 kilómetros de longitud y 1 milímetro cuadrado de sección. Lo que estaba viendo, no sé si tienen a mano por ahí el archivo que les pasé, del cálculo de la resistencia. ¿Sí? Lo tienen a mano ahí, ábranlo y van a ver los valores de resistividad o resistencia específica o resistividad específica de los materiales. ¿Sí? Fíjense que acá hay un inconveniente, que serían las unidades de la resistividad. Acá dice 2,8 por 10 a la menos 8. En realidad las unidades serían ohm por milímetro cuadrado sobre metro, según la fórmula, ¿sí? Entonces,
la unidad sería de esto, ohm por milímetro cuadrado sobre metros, ¿sí? Entonces, ahí se va metro con metro y milímetro cuadrado con el milímetro cuadrado del otro, y queda en ohm, ¿sí? Entonces, para resolver los problemas, tenemos que jugar con las ecuaciones de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos resolver este problema. Yo a esta conferencia la estoy grabando, después se las voy a pasar como archivo, ¿sí? Para que lo podamos tener en cuenta. Bien, entonces, después el problema número 5, a ver cómo vamos a borrar esto. Más o menos entendieron de qué se trata el problema, Sí. ¿sí? O más o menos. No, sí, sí, sí. ¿Quiere que les pase un tutorial de esto? Que haga un video y nos pase un tutorial. Sí, sí. Bueno, Sí, profe, sí. bueno, eso vamos a hacer. Después, por ejemplo, dice durante un tiempo de 1,5 horas está pasando por la sección de un conductor 5.000 coulomb. Calcular la intensidad que circula por un circuito. Les voy a compartir, ¿sí? Después les voy a compartir, vamos a ver, analizar la teoría y van a ver que esto es por definición de intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de corriente, ¿sí?, que pasa por unidad de tiempo en un circuito. Y entonces, esto es muy sencillo teniendo el concepto de intensidad. La intensidad es igual a la carga eléctrica que circula por unidad de tiempo, ¿sí? Y dice que circuló por un tiempo de una hora y media, ¿sí? Y por la sección de un conductor pasaron 5.000 coulomb. O sea, esta es la cantidad de corriente que pasaron. 5.000, reemplazamos directamente, tenemos 5.000 coulomb, nada más que a este tiempo, ¿sí? A este tiempo tenemos que pasarlo a segundo. ¿Cuántas? Sería 1,5 por... ¿Cuántos segundos tenía una hora? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan cuántos segundos tenía una hora? Ya le digo, profe. No, ni idea. A ver, un minuto. 3.600 segundos. Bien, entonces 1,5 por 3.600. Chicos, se está terminando el tiempo, me parece. Sí, se está por apagar. Me sale un mensaje acá que se está terminando el tiempo. Entonces multiplicamos 1,5 por 3.600 y dividimos 5.000 en el resultado de eso y nos da la intensidad de corriente. Y como tenemos Joule sobre Coulomb, ¿sí?, nos da amperios. La unidad acá sería ampere, ¿sí? La unidad acá sería ampere y el resultado sería el resultado de dividir 5.000 en 1,5 por 3.600, ¿sí? Y esto nos daría en ampere, ¿sí? Bueno, ¿me están viendo ahí todavía? Sí. Bien, En 8 minutos 40 se terminó todo. bien. Entonces, ahora quiero mostrarles, ¿sí? Vamos a ver de nuevo el trabajo práctico.
¿sí? Vamos a ver de nuevo el trabajo práctico. Bien. Entonces, después, ¿ven el trabajo práctico ahí? Problema número 6, ¿sí? Nos dice, durante 5 minutos está circulando una corriente eléctrica por un conductor metálico con una intensidad de 2 amperes. O sea que nos da el tiempo y la intensidad de corriente. Hay que hacer exactamente lo mismo, usar la misma fórmula, que la intensidad de corriente es la carga eléctrica o la cantidad de carga eléctrica que circula por unidad de tiempo. Nos está dando la intensidad, o sea, este es uno de los datos, ¿sí? Nos está dando el tiempo, este otro de los datos, y nos está preguntando qué carga eléctrica ha atravesado la sección, o sea que este es la incógnita, ¿sí? Entonces vamos a despejar la carga. Entonces la carga eléctrica sería a la intensidad por el tiempo. Momento. ¿Sí? Y ahí calculamos, resolvemos el ejercicio. Son muy sencillos, es aplicación nada más de la teoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 7 dice, por un conductor metálico al que se le aplica la diferencia de potencial de 5 volts, pasa durante media hora, ¿sí? 3,5 por 10 a la 23 electrones. ¿Cuál es la resistencia del conductor? Dato me da la carga del electrón. O sea, multiplicando la carga del electrón por la cantidad de electrones que pasan, voy a tener la carga eléctrica. Si tengo la carga eléctrica y tengo el tiempo, que es 0,5 horas, puedo sacar la intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Qué resistencia, ¿cuál es la resistencia del conductor? Teniendo la intensidad de corriente. ¿Sí? Acá tenemos la intensidad de corriente. Ahora, por un conductor tenemos la intensidad de corriente, tenemos el potencial o el voltaje. O sea, de acá vamos a calcular la intensidad y acuérdense de la ley de Ohm, que dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia en el cuadrito, ¿sí? En el triangulito. Entonces, como nos pide acá la resistencia, vamos a despejar resistencia, esta es la incógnita. Vamos a despejar resistencia de esta fórmula y nos quedaría igual al voltaje sobre la intensidad. El voltaje son los 5 volts y la intensidad es lo que calculamos con esta fórmula, ¿sí? Dividiendo la carga en el tiempo. Para calcular la carga que pasa en el tiempo, tenemos la cantidad de electrones que circularon y tenemos la carga del electrón, la carga fundamental, o de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga de un electrón. Pero como pasaron 3,5 por 10 a la 23 electrones, el producto de esto sería la carga Q. La cantidad de carga eléctrica que circuló en esta media hora, ¿sí? ¿Y media hora cuántos minutos son? Chicos, 30. 30, bien, lo dividimos en 30 entonces. Bien, entonces,
los problemas son aplicación de las leyes nada más, ¿sí? Ahora les voy a compartir, vamos a ver. La teoría que les pasé. De las magnitudes físicas fundamentales de la electricidad. Esto es lo que se puede medir sobre la electricidad, ¿sí? ¿Qué se puede medir? Se puede medir la intensidad, el voltaje o la resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la intensidad? La corriente eléctrica, ¿sí? O intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan a través de un conductor, ¿sí? Que se mueven del polo positivo, del negativo al positivo, ¿sí? Cuando es digamos, la circulación real del negativo al positivo. Y la inversa sería la convencional, como por convención se tomó la circulación de corriente. Y esta es la definición de lo que sería un ampere, ¿sí? Es el paso de un coulomb, o sea, de una unidad puntual, ¿sí? Que es la carga del electrón, 6,29 por 10 a la 18 electrones, a través de un conductor eléctrico de un segundo. ¿Qué quiere decir? Es el paso de un mol de electrones a través de un conductor eléctrico en un segundo. Fíjese que si fuese un mol de átomos, un mol de masa, o un mol, siempre un mol es 6,29 por 10 a la 18 electrones, ¿sí? Entonces, ahí describe lo que es la intensidad de corriente. Es la cantidad de corriente que pasa por un conductor por unidad de tiempo, ¿sí? Después describe lo que es el voltaje. Esta es la definición de voltaje, ¿sí? Esta es la definición de voltaje. Esto que está acá es la definición de voltaje, ¿sí? Y después vamos a lo que es resistencia. Resistencia vendría a ser, es la unidad, o sea, es la dificultad paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Y la unidad de medición de resistencia es el ohmio, y se define como la cantidad de resistencia que permita que fluya un ampere de corriente en un circuito al aplicarse un volt, ¿sí? Y de ahí está lo que es la ley de Ohm, que relaciona las tres magnitudes físicas que se pueden medir